Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta sería nuestra clase número 13. La anterior fue la 12 y esta sería la clase número 13. En esta clase pues vamos a continuar hablando de la figura de la evicción. Como ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, pues dimos una breve introducción. No alcanzamos a ver todo el tema, pero pues ahora pues lo vamos a concluir y empezar con el otro tema que se llama la sesión de derechos. Este, sin más, pues, ¿qué les parece si para comenzar, pues vamos a realizar una breve oración para poner esta clase en las manos de Dios y que Él nos ayude? Em, bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para la impartición de una nueva clase en esta materia de obligaciones. Te doy gracias por todos los alumnos que están llevando esta clase y te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes en cada momento, Señor, en sus estudios, que tú estés con ellos, Padre, y que tú los ayudes a terminar este módulo y que todos puedan aprobar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, te doy gracias. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, pues vamos a dar inicio a esta clase. Les voy a compartir unas diapositivas. Denme un segundo. Compartir. Aquí está. Muy bien. Pues estábamos viendo el tema del saneamiento y nos quedamos en el saneamiento por evicción. Pues ya habíamos visto que de a qué se refiere, que es cuando es privado de la posesión de un bien por una sentencia que ha causado ejecutoria en relación a un derecho anterior a la adquisición que realizó determinada persona. Pues ya vimos cuáles son los elementos. Cuando sufre de la privación total o parcial de una cosa que tiene que ser por sentencia que causó ejecutoria y que tiene que estar fundada en un derecho anterior a la adquisición que se realizó. Aquí vemos ya cuáles son unos de los supuestos de excepción cuando no se trata de una evicción, pues se trataría de otra cosa diversa. Y ahora vamos a ver lo relativo al pleito de evicción. Dice, es el iniciado por un tercero contra el adquiriente en reclamación de la cosa, con fundamento un no mejor derecho que el de quien le transmitió el bien. O sea que este pleito o este tipo de contienda tiene inicio cuando un tercero es un tercero contra el adquiriente en reclamación de la cosa, con fundamento en un mejor derecho que el de quien le transmitió el bien. O sea que este tipo de litigio o pleito tiene lugar cuando un tercero le reclama la cosa en base a un derecho, a que tiene mejor derecho que quien le transmitió el bien al actual poseedor. Dice, el juicio suele contener una acción reivindicatoria. ¿Ustedes han oído hablar de la acción reivindicatoria? Bueno, pues este tipo de procedimientos son procedimientos de naturaleza civil que se interponen. Por lo regular lo interpone el propietario cuando ve que la posesión del bien del cual es propietario se ve, le es impedida por un tercero, quien no tiene derecho a poseerla, sino que su posesión pues es derivada, no es originaria. Entonces este tipo de acciones se promueven por el propietario para que sea restituido en el derecho de posesión de un bien inmueble. Dice, pero también puede ser originado por una acción plenaria de posesión.
o cualquier otra acción o excepción de tercero que prive al adquiriente total o parcialmente de la cosa. En la plenaria de posesión, pues es la acción que se ejercita para establecer quién es quien tiene mejor derecho de posesión respecto a determinado bien. Y aquí nos dice que pues también respecto de cualquier otra acción o excepción de tercero, que prive al adquiriente total o parcialmente de la cosa. Pues como podemos ver, este tipo de acciones pues siempre o pleitos siempre tienen lugar como consecuencia de que un tercero promueve acción en nuestra contra en el caso de que nosotros seamos el adquiriente del bien, que lo adquirimos de un propietario, pero pues no teníamos conocimiento, no sabíamos que su derecho de su antecedente de propiedad no era oponible o no se encontraba, o sea, no tenía esos alcances o no era viable para que nos pudiera transmitir la propiedad del bien ahora a nosotros. Dice el artículo 2124, dice, el adquiriente, luego que sea emplazado, debe anunciar el pleito de evicción al que le enajenó. Ok, aquí nos pone un requisito o una obligación que nosotros debemos de cumplir en el caso de la evicción, que dice que una vez que a nosotros nos hayan emplazado o entablado, nos hayan hecho conocedor del juicio que se promueve en nuestra contra, porque quien nos transmitió la propiedad pues no contaba con esos derechos, nosotros debemos hacerlo saber a esta persona para denunciar o reclamarles la evicción. A quien nos enajenó, pues nosotros, una vez que ya nos hayan emplazado, pues lo tenemos que hacer del conocimiento al que nos enajenó, para así poder plantear la evicción en su contra. Dice el artículo 2140, dice el que enajena no responde por la evicción. Y aquí pues es importante esto porque eh, si la evicción es un derecho que tenemos cuando somos privados de total o parcialmente de un bien, de una propiedad, por un derecho de un tercero, pues debemos de tomar en cuenta estos lineamientos que establece aquí el artículo 2140 para poder nosotros tener derecho a la evicción. Dice el que enajena no responde por la evicción si así se hubiere convenido. No sé si ustedes han visto o han llegado a ver contratos de compraventa que se encuentren, este, contratos de compraventa celebrados en escritura pública o algunos también en contratos privados que establecen este supuesto que se libera de la responsabilidad de evicción. Eh, en algunos o varios de los contratos de que yo he visto de compraventa, pues sí establecen esta cláusula donde se libera a quien le transmite la propiedad de esta responsabilidad sobre la evicción. Dice en el caso del artículo 2123. Bueno, eso aquí está, lo vamos a ver más adelante. Dice, si conociendo el que adquiría el derecho del que entabla la evicción, lo hubiera ocultado dolosamente al que enajena. Ok, aquí nos plantea otro supuesto. Si el que adquiere conocía previamente de esta situación que podía provocar la evicción y lo oculta, a quien se lo enajena. Entonces ahí no será responsable de la evicción quien transmitió la propiedad del bien. Aquí y en el otro supuesto dice, si la evicción procede de una cosa posterior al acto de enajenación no imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto. Como que aquí hace referencia a un caso fortuito o de fuerza mayor, como hemos estado viendo. O sea que no es imputable a quien le enajena, que esa consecuencia de que se genere la evicción, pues no es consecuencia suya.
Si el adquiriente no cumple lo previsto en el artículo 2124, pues es lo que dice aquí. Si no cumplimos con esta obligación, que es denunciar el pleito de evicción a quien nos transmitió la propiedad del bien, una vez que este pleito ya nos es emplazado, se nos emplaza para este procedimiento. Y el otro dice si el adquiriente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitro sin consentimiento del que enajenó. Mm, Pues sí, ok, ok, aquí ya pues nos está hablando que en el caso de que quien adquirió pues se contacta con el que promueve el juicio para llegar a un acuerdo a través de un arbitrio, un arbitrio, y esto no se le hace de conocimiento al que enajenó el bien, pues ahí en ese caso pues ya no responde de la evicción. Y por último dice si la evicción tuvo lugar por culpa del adquiriente. Ok, entonces aquí si la evicción es como consecuencia de quien adquiere el bien, pues ahí ya en ese caso pues no encuadra o no entra la figura de la evicción, ya no se responde por ello. Entonces en este artículo pues nos establece cuáles son algunos de los supuestos de excepción donde no se suscita o no se responde por la evicción. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 1123. Dice artículo 2123. Todos estos artículos, pues como ya les estuve comentando en clases pasadas o aquí en esta misma clase, pues todos son del Código Civil Federal. Porque pues como no nos rigen pues las mismas legislaciones porque pues vivimos en diversas entidades de la República, pues mejor esta legislación que es federal para que pues se den una idea de las figuras que vamos a estar analizando, en este caso el saneamiento y en particular el saneamiento por evicción. Dice este artículo, cuando el adquiriente ha renunciado al derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea este, debe el que enajena entregar únicamente el precio de la cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 2126, fracción 1 y 2127, fracción 1. Pero aún de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los diarios de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Y aquí nos dice que no está obligado a otorgar la evicción cuando el adquiriente acuerda o renuncia a ese derecho y pues dice aquí que nomás debe entregar el precio de la cosa y nos dice que de esta obligación también quedará libre si quien lo adquirió tenía conocimiento de estos riesgos de la evicción y que aun y cuando tenía conocimiento de esto se sometió a las consecuencias. Entonces en ese caso tampoco se responde sobre la evicción. Y ahora vamos a ver de la adquisición en pública al moneda, que este también es uno de los casos donde no opera la evicción. Dice un caso particular de limitación legal de los efectos del saneamiento es la adquisición en remate judicial. Aquí no opera el saneamiento por evicción. Dice el que adquiere en pública moneda por venta judicial y sufre la evicción solo tiene derecho a recobrar el precio que pagó por la cosa. El efecto obedece a que la enajenación se produjo por orden judicial y el enajenante fue el juez que determinó la ejecución forzada, no el presunto propietario de la cosa quien no pudo obrar de mala fe. Sí, pues muchas de las veces sí se surte este supuesto en los procedimientos judiciales en materia civil, mercantil, específicamente ya cuando es la ejecución de la sentencia, cuando se empiezan a rematar bienes propiedad del deudor,
para lograr cumplir con las obligaciones y el derecho que se otorgó en la sentencia, los montes a que fue condenado, pues se saca a remate los bienes embargados. Muchas de las veces pues son propiedades. Cuando los deudores tienen propiedades a su nombre, pues se sacan este a remate, se embargan y se se sacan a remate en venta judicial, pero puede llegarse el caso que se suscite que estos bienes pues ya no pertenecen al deudor, sino que salieron del patrimonio de este y aún así se embargan sin tener conocimiento de esto y resulta que promueven algún recurso, una tercería, por lo general promueven recurso de amparo el legítimo propietario de este bien para que sea, para que se establezca o se reconozca este derecho de propiedad que tiene y que el bien pues no pudo haber sido embargado y como consecuencia tampoco se pudo haber rematado y adjudicado a algún postor. Entonces, en ese caso, pues se tiene que devolver todo al estado que guardaba, porque ese embargo y ese remate pues se hizo respecto de un inmueble que ya no pertenecía al deudor, sino a un tercero. Y ahí pues se surte pues esta perturbación, o podemos decirlo así, que pues ya la persona que adquirió en el remate y se le adjudicó el bien, pues se deja sin efectos ese remate y esa adjudicación, y lo que procede pues solamente es regresar el dinero que aportó y por el cual se le adjudicó el bien. Entonces ahí podemos establecer que no se da la evicción porque primeramente la venta pues no la ordenó o no fue eh, materializada por el propietario, sino que esta venta fue como consecuencia de la ejecución de la sentencia y fue ordenada por el juez para que se solventara el adeudo que tiene el deudor respecto del acreedor. Entonces, pues ahí no fue voluntad del propietario, sino que fue en ejecución de la sentencia y por orden del juez. Y por lo tanto, pues ahí no surte la evicción y no hay necesidad de resarcir los daños y perjuicios, sino que solamente se regresa el monto del dinero que se otorgó para la adjudicación del bien en el remate. Entonces aquí pues tampoco se surte la necesidad de la figura del saneamiento para resarcir los daños. Dice artículo 2141, en las ventas hechas en remate judicial, el vendedor no está obligado por causa de la evicción que sufrió la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta, ¿sí? Así como estábamos hablando ahorita, el vendedor pues no está obligado a la evicción porque pues esa venta pues se realizó, podríamos decirlo así, en contra de su voluntad, o no otorgó la voluntad para que se realizara, sino que fue por orden judicial del juez. Y en este caso, pues ya no recae la responsabilidad de la evicción sobre sino que solamente pues correspondería a la autoridad judicial restituir el precio al quien lo haya pagado por la adjudicación del bien en remate, sí, en audiencia de remate. Evicción parcial. Si el adquiriente sufre la pérdida de parte de la cosa, podrá optar entre ser indemnizado y conservarla o rescindir la operación. Ok, aquí estamos hablando de una evicción parcial. Dice, si el adquiriente sufre la pérdida de parte de la cosa, o sea, no total, sino nada más una parte, en este caso puede optar porque se le indemnice o y conservar la cosa, la porción que todavía tiene él y que está disfrutando, o rescindir la operación.
Aquí, bueno, esto está contemplado en el artículo 2134. Dice, cuando el adquiriente solo fuere privado por evicción de una parte de la cosa adquirida, se observarán respecto de esta las reglas establecidas en este capítulo, a no ser que el adquiriente prefiera la rescisión del contrato. Ok, si la evicción es parcial, pues aquí la ley, o lo que estamos viendo, nos da dos opciones: que sean ser indemnizado y conservar la parte de la cosa que aún disfruta de la posesión, o en dado caso la rescisión del contrato que dio origen a la posesión. Dice, el mismo principio se aplica a enajenar varias cosas en conjunto sin especificar su respectivo precio. Dice, también se observará, el artículo 2135 establece, dice, también se observará lo dispuesto en el artículo que precede cuando en un solo contrato se hayan enajenado dos o más cosas sin fijar el precio de cada una de ellas y una sola sufriera la evicción. Ok, o sea, si en un contrato se fija la transmisión o se enajenan dos o más bienes, y no se especifica el precio de cada uno de ellos, pues aquí también aplica lo de la evicción parcial y pueden suscitarse o puede optar por alguno de los consecuencias que ya vimos en el artículo 2130 y que estuvimos viendo ahorita en la diapositiva anterior. Dice, el legislador considera como caso de evicción el gravamen de una finca adquirida con cargas o servidumbres voluntarias no aparentes, ignoradas por el adquiriente, quien también podrá elegir entre la indemnización y la rescisión del contrato. Bueno, y aquí podemos ver que la evicción pues también surge no solamente porque se le priva total o parcialmente de la posesión, del disfrute en forma pacífica y de este bien, sino que también puede tener lugar cuando el inmueble enajenado cuenta con servidumbres voluntarias que no están visibles, o bueno, que no se advierte que se inscribieron y que son ignoradas por el adquiriente. En este caso, si se adquiere un bien en esas condiciones, cuando es una servidumbre voluntaria, que no son visibles y que son ignoradas, pues también ahí se surge la figura de la evicción. Vamos a ver qué dice el artículo 2138. Dice, si la finca que se enajenó se halla grabada sin haberse hecho mención de ello en la escritura, con alguna carga o servidumbre voluntaria no aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al gravamen o la rescisión del contrato. Y aquí pues también sería como una tipo, una idea, parcial, porque también nos da la solución para cuando se suscitan este tipo de situaciones, cuando es una servidumbre que no se encuentra establecida, sino que es voluntaria y no se advierte al momento de escriturar, pues entonces se puede elegir por pedir una indemnización por la parte proporcional al gravamen o la rescisión del contrato. Entonces, en ese caso también se genera la evicción. Dice saneamiento por vicios ocultos. Pues ya vimos lo relativo al saneamiento por evicción, que es a través de una resolución judicial y que también se puede dar como consecuencia de que se encuentren grabada por algún servidumbre que no se encuentre registrada. Entonces, en ese caso surge el saneamiento por evicción, pero ahora vamos a ver el saneamiento por vicios ocultos. ¿De qué se trata esto? Bueno, dice saneamiento por vicios ocultos. El que transmite una cosa debe conceder una posesión útil de ella, pues todos los bienes aportan ciertas ventajas o provechos a sus poseedores. Dice,
y el adquiriente de una cosa espera que ésta sirva para el fin de su destino. Si el bien transferido tiene defectos o imperfecciones no detectables que disminuyen o suprimen su utilidad, se dice que tiene vicios ocultos. Bueno, más que nada aquí se refiere a algún desperfecto que tenga el bien y que impida disfrutar de él a entera satisfacción. Pues podemos poner como ejemplo como un contrato de arrendamiento donde se arrende un inmueble para el uso de casa habitación y pues va uno y lo ve el inmueble y ya se lo ofrecen en arrendamiento, uno está pues acuerda el precio y todo, se celebra el contrato, pero ¿qué pasa después? Que vienen las épocas de lluvia y pues empieza a ver que hay goteras, se empieza a filtrar el agua, le entra agua por un lado, está ubicado en una calle que donde desemboca toda el agua y es como un desemboque natural del terreno y se le mete toda el agua y lo que impide que se disfrute al 100% este, la posesión de este bien para casa de habitación. Ahí pues podríamos decir que es un vicio oculto porque cuando nosotros fuimos a ver el inmueble, pues lo vimos perfectamente y en esas condiciones celebramos el contrato de arrendamiento. Pero ya ha pasado un tiempo y que llega la temporada de lluvias y que este se inunda, hay goteras, le entra el agua, entonces pues ya se vuelve imposible hasta cierto grado el habitar en este bien, porque pues ya no está al 100, ya no tiene las condiciones necesarias para poderlo habitar en forma pacífica y poder cumplir con la utilidad para la cual se arrendó. Entonces podríamos decir que eso es un vicio oculto, porque pues no lo pudimos palpar al momento de realizar la contratación, sino que este vicio saltó a la vista o dio lugar una vez que tuvieron o que se llegaron a concretar diversos acontecimientos que provocaron estos vicios. Entonces, pues eso podríamos decir que es un saneamiento por vicios ocultos. Dice artículo 2142. En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada, que la haga impropia para los usos a que se las destinó, como en el ejemplo que yo les estaba contando del arrendamiento. Y dice, o que disminuyan de tal modo este uso que haberlo conocido el adquiriente no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. Entonces, si nosotros hubiéramos conocido estos desperfectos que tenía el bien arrendado en las épocas de lluvia, pues lo más seguro es que nosotros no hubiéramos contratado o valgan o más o bueno, si uno es más arriesgado, pues ya eh, negocias, ¿verdad? Los términos del contrato, pues que se cobre menos renta, ¿verdad? Pero pues ¿quién va a querer vivir en una casa que se inunda? ¿Verdad? Pues no, no. Entonces ahí este es lo relativo a un viso oculto. Dice que haberlo conocido el adquiriente no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. El saneamiento. El adquiriente de una cosa inservible que no satisfaga por ello el propósito de su adquisición tiene derecho a ser indemnizado. Entonces aquí si se suscita un vicio oculto, pues eso da lugar a que nosotros seamos indemnizados, a tener el derecho para que seamos indemnizados como consecuencia de estos vicios, estos hechos o estos sucesos siniestros que provocan que nosotros no podamos disfrutar de al 100 de la posesión de ese bien o disfrutarlo para los efectos que lo compramos. Y dice, este saneamiento puede consistir en una resolución del contrato con sus efectos de restitución de la cosa y del precio, lo que es propiamente un restablecimiento de la situación anterior.
mediante la acción redivitoria de rediver, devolver. Pues aquí dice que la resolución del contrato con los efectos de la restitución de la cosa y el precio. Pues aquí más que nada pues estábamos hablando de una rescisión, porque pues la rescisión es, si se suscita la rescisión es pues dar a cada quien lo que se, restituir a cada parte lo que se dio. Entonces, aquí habla de si es una resolución del contrato con efectos de restitución. Yo te doy, te regreso la casa, el inmueble, pero tú dame lo que yo te pagué por el precio de la compraventa o las rentas que yo te realicé. Dice la reducción del precio de la cosa, lo que es propiamente una indemnización de dinero de la deficiencia que se presenta mediante la acción estimatoria o quanti minoris. Aquí sería en el caso de la compraventa, de que pues bueno, te están ofreciendo un bien en ciertas condiciones, pero pues ya resulta que tiene vicios ocultos o presenta diferentes fallas que no se apreciaron al momento que se realizó la operación, pues aquí ya poder establecer una reducción en el precio de la cosa porque tiene estas deficiencias. Y dice artículo 2144, en los casos del artículo 2142 puede el adquiriente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiera hecho o que se le rebaje una cantidad proporcionada al precio a juicio de peritos. Pues aquí habla de que en caso de lo que vimos aquí en este artículo, en el 2142, eh, podemos solicitar la rescisión del contrato o el pago de los gastos que hubiéramos hecho o que estos gastos que hicimos, por decir con el fin de enmendar este vicio oculto, pues se nos rebajen del precio y que esto va a ser a juicio de peritos. Pero pues, pero pues yo pienso que pues ahí ya sería a consideración de cada parte, ¿verdad? Si aún y cuando reparas estos desperfectos, pues el bien, pues ya no, algunas veces pues no queda igual o pues ya no tiene, bueno, ya no es lo mismo a cuando no se habían suscitado estos desperfectos que tiene, pero pues ya a consideración de cada quien. Y bueno, eso es todo por lo que corresponde al saneamiento. Ya vimos esta figura, pues a veces es, bueno, no es tan común verla en la práctica, yo la he visto pocas veces en arrendamientos y en cuestiones relativas a contratos de compraventa. Cuando se suscita algún desperfecto en algún inmueble, en una casa, habitación, que se compra por alguna constructora y luego resulta que al paso del tiempo pues tiene goteras, se cuartea, todas estas cuestiones o desperfectos que pueden suscitarse en una construcción, en una finca, en una vivienda con motivo de que puede ser que se haya realizado en forma no adecuada la construcción y al paso del tiempo pues da lugar a estos tipos de desperfectos y ahí pues tiene lugar la figura del saneamiento por vicios ocultos en alguna finca que se llegue a arrendar, ¿verdad? Que se arrenda para ciertos efectos, pero pues resulta que tiene desperfectos o que saltan a la vista con el paso del tiempo o por las condiciones climatológicas del tiempo, pues ahí también surge la figura del saneamiento por vicios ocultos y la otra pues que ya vimos que es la saneamiento por evicción. Entonces, bueno, hasta aquí este tema. Ahora vamos a continuar con el siguiente. A ver, les voy a dejar de compartir. Y el siguiente es la sesión de derechos.
Denme un segundo para compartírselos. Ya está aquí. Bueno, vamos a dar inicio a este tema, que es la sesión de los derechos. Sesión de derechos. Como introducción dice, así como pueden transmitirse las cosas corporales, también es posible transferir los derechos o las deudas. Sí, o sea, no solamente las cosas corporales como en la compraventa, el arrendamiento, el dinero, ¿verdad? En un préstamo puede transmitirse, sino también que las cosas incorporales como los derechos y obligaciones pues se pueden transferir. Dice el acreedor que cede su derecho a otro es sustituido por el cesionario. El cedente deja de ser titular de los derechos que aquel adquiere sin modificar la relación jurídica. Un tercero ocupa el sitio del acreedor recibiendo el mismo crédito. En la cesión de deudas, el deudor transmite su débito a otro, quien deviene nuevo deudor de la misma obligación. Bueno, es más raro ver la cesión de deudas que la cesión de derechos, pero pues sí se llegan a cumplimentar en la práctica. Se trata de la transmisión de los derechos de las obligaciones según el caso, mediante instituciones desarrolladas en el derecho moderno. Sí, esta transmisión se hace mediante instituciones que ya se encuentran contempladas en la ley. Dice, la transmisión del derecho personal o de crédito puede realizarse por medio de dos instrumentos para enajenar al aspecto activo de la obligación, dos procedimientos diversos que son otros tantos actos jurídicos. La cesión de derechos y la subrogación por pago. Y dice, la transmisión de la deuda puede efectuarse de una sola forma mediante el acto jurídico denominado cesión o asunción de deudas. Vamos a ver la cesión de derechos. Los bienes corporales se transmiten por el medio de diversos contratos típicos que tienden a enajenar el dominio, como compraventa, permuta, donación y sociedad, y otros para ceder su uso, disfrute, arrendamiento, comodato, hospedaje. Los bienes incorporales, los derechos, se transmiten mediante la cesión de derechos y la subrogación. Por la cesión de derechos se transmiten todo género de bienes incorporales, entre ellos señaladamente los derechos de crédito, pero no solo ellos. O sea, como este es un tipo de derechos que se puede ceder, pero pues existen más. Los vamos a ver, los vamos a estar viendo aquí en este tema. Artículo 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho cedente lo transmite a otra persona, cesionario, gratuita, onerosamente, sin alterar la relación jurídica. O sea, esta cesión de derechos pues, se realiza por un tercero, a favor de un tercero, que no forma parte de la relación contractual originaria y que esto pues no modifica nada, sino que pues nada más se transmiten estos derechos y ahora el cesionario pues ya se convierte en el titular de los derechos de crédito. Sí, hablando de si se hace una sesión, bueno, vamos a poner este ejemplo de una sesión de regularmente pues en la práctica se llega a ver en los contratos de banco, cuando los bancos ceden sus carteras de crédito, ponen ofrecen estos créditos que ellos tienen con particulares a terceras personas, los ofrecen con cierta remuneración, ¿verdad? Para obtener esta cesión. Y ahí pues ya el banco cede estos derechos de crédito y litigio
para que un tercero ahora se haga titular de estos créditos y pueda ejercer a su vez acción en contra de los deudores. Ahí no se modifica la relación con lo establecido en el contrato, sino que nomás es una sustitución, un cambio de acreedor. O sea, no se altera la relación jurídica, sino que ésta sigue en sus mismos términos, con independencia de que ya el acreedor pues no va a ser el banco, sino va a ser un tercero, una persona moral, una persona física. Esto es muy dado en la práctica con los bancos que traspasan o ceden sus carteras, ponen en venta diversos créditos que tienen las personas. Puede que estos créditos pues tengan se encuentren sin pagar o ya haya promovido algún procedimiento judicial en contra de estas personas y se venden a terceros interesados para pues que estos hagan lo conducente, intenten cobrarlos o les sigan pagando a estos, ¿verdad? El monto del crédito que aún adeuden. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de la cesión. Se ha dicho que la cesión es un acto jurídico cambiante porque asume la esencia de diversos contratos como la compraventa, la permuta o la donación. No es que sea contrato diferente de la compraventa, permuta o donación, sino que toman la naturaleza de uno u otro. Pues sí, la cesión no se toma la naturaleza de un contrato al que se equipara dependiendo del auto jurídico que se va a ceder. En el caso de que estamos hablando de la cesión de derechos de crédito, pues ahí podría ser más que nada pues una compraventa de estos derechos de crédito, porque yo te cedo los créditos, pero tú a cambio me otorgas una cierta cantidad por cada uno de estos créditos. Entonces, ahí podríamos ver o que asume la esencia del contrato de compraventa, porque hay una remuneración y se transmite la propiedad, aunque aquí son de derechos, pues se transmite la propiedad de un bien. Es compraventa, dice, si es compraventa, si a cambio de los derechos cedidos se paga un precio, ¿cierto? Y en dinero. Sí, aquí como los que le estaba el ejemplo, pues sí es compraventa. Si yo te transmito los derechos perdón, se te transmite los derechos de crédito a cambio de una remuneración económica. Y aquí nos cita el artículo del Código Civil Federal que habla de la compraventa, es el 2248. Dice, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Y dice, es permuta si a cambio de los derechos cedidos se recibe otra cosa que también puede ser incorporal, es decir, derechos. O sea, aquí pues la permuta es cuando se hace el intercambio de cosas similares o iguales. Y aquí, tratándose de derechos, pues pueden ser que se cedan diversos derechos o que sean equiparables, o sea, que sean mismos derechos, no que se ceda un crédito por un monto de dinero como prestación, como contraprestación. Y aquí vemos el artículo 2327 que habla de la permuta. Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observa en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. Y también pues puede ser una donación si los derechos se transmiten gratuitamente, o sea, si no se cobra por esta transmisión. Vamos a ver lo que dice el artículo 2332 de la donación. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Entonces, asume la naturaleza de una compraventa cuando hay una remuneración, de una permuta cuando se transmiten también derechos como contraprestación y de una donación cuando
cuando la transmisión de estos derechos es gratuita. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la que sigue. Dice en realizada, ya vimos la de la donación. Dice, en realizada la cesión es una forma de transferir la titularidad de los derechos mediante la compraventa cesión, la permuta cesión o la de donación cesión, de la misma manera que se transmite la propiedad de las cosas corporales. Deben de observarse las reglas particulares del acto jurídico al que corresponda. Bueno, esta es una particular de la cesión, de que si se equipara una compraventa o tiene la naturaleza de una compraventa, pues tienen que observarse las reglas establecidas por la ley para este tipo de operaciones. Artículo 2031 dice, en la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo. O sea, si es una cesión de crédito, se observan las disposiciones relativas al acto jurídico que le dio origen a este crédito. Pues si es una compraventa, pues lo relativo a la compraventa. Cualquier especie de derechos pueden ser cedidos, aun los derechos reales, tal como admite implícitamente el legislador mexicano al autorizar las sesiones en globo. Sesiones en globo. Y esto está contemplado aquí por el artículo 2046. Dice, el que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos cumple con responder de la legitimidad del todo en general, pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte. Bueno, aquí nos hace referencia, como estábamos diciendo, que cualquier especie de derecho puede ser cedido, porque esto así lo contempla la legislación en el artículo 2046. Dice, o las cesiones de derechos hereditarios, las cuales comprenden transferencia de un cúmulo de facultades jurídicas que pueden ser de diversas naturaleza, así como la cesión de las garantías accesorias al derecho de crédito, como la hipoteca o la prenda. Fíjense, también podemos ceder, o sea, no nada más los derechos de crédito o alguno parecido, sino que hasta podemos ceder los derechos hereditarios que nos pueden corresponder derivados de alguna sucesión. Y también los derechos a los contratos accesorios como el de hipoteca o de prenda. Esto se encuentra contemplado aquí en los artículos 2032. Dice, la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Bueno, con excepción de los derechos que son inseparables de la persona que cede estos derechos, pues lo demás, pues los derechos accesorios, pues nos transmiten a nosotros al ocurrir una cesión. ¿Esto dónde lo podemos ver? Pues también en los derechos, en la cesión de derechos de crédito de bancos, cuando son contratos de otorgamiento de crédito, que son con el fin de comprar, con el fin de la compraventa de un bien inmueble. Ahí regularmente los bancos también celebran contratos accesorios como es el contrato de hipoteca, donde para garantizar el adeudo del crédito se hipoteca el bien que se vende. Entonces, en esos casos, cuando se nos cedan los derechos de crédito de este tipo de operaciones, pues eh, serían cedidos los derechos de los contratos accesorios, como el de hipoteca, o si hay alguna fianza, pues también se nos cede como consecuencia de que fue cedido el crédito. Eso dado lugar a que se ceda de manera como accesoria el contrato de hipoteca, los derechos sobre el contrato de hipoteca.
Ahora el artículo 2047 establece, vamos a ver qué dice, el que cede su derecho a una herencia sin enumerar las cosas de que ésta se compone, solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Ok, aquí pues uno dice, bueno, pues son derechos hereditarios, pero pues sí, la legislación sí da la pauta para que este tipo de derechos se puedan ceder, porque nos dice que el que cede solo está obligado a responder de su calidad de heredero. El que cede su derecho a una herencia sin enumerar las cosas de que ésta se compone, solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Heredero. Entonces aquí, este da la pauta a que los derechos hereditarios puedan cederse. Uno pensaría que pues no, pero pues sí, sí se puede realizar este tipo de acciones, este tipo de actos jurídicos. Y aquí vamos a ver un cuadro donde nos establece lo de la transmisión de las obligaciones, por decir, en el contrato del crédito. eh, de crédito, posesión de derechos. Es un contrato a cambio de que pues, ¿cuál es la contraprestación? Pues un precio cierto en dinero. Cuando es una permuta, pues ya vimos que se tiene esta naturaleza cuando se ceden también, o sea, a cambio de de transmisión de otros derechos. Y cuando es gratuito, pues tiene el carácter de una donación. Cuando la cesión de estos derechos se hace sin una contraprestación, sino que es gratuita. Subrogación por pago, eso aún no lo vemos, pero pues es cuando se, mm, a grandes rasgos es cuando se realiza el pago por otra persona, convencional legal, bueno, de la deuda, acto jurídico tripartito entre el acreedor, el deudor y un tercero que toma el lugar de este. Consentimiento del acreedor, tácito y expreso. En relación a cuando es la cesión de la deuda, pues aquí la diferencia es que en algunos casos se establecen los contratos que tienen que ser con previa aprobación del acreedor y, y aquí pues tendría que haber un consentimiento expreso de que se pueda realizar esta cesión de deuda. Entonces, pues este es un pequeño cuadrito de los efectos o la transmisión de las obligaciones. En relación a la subrogación por pago, pues eso lo vamos a ver más adelante. Se puede ceder también derechos que no sean reales ni personales, como los de patente, de marca, de autor, aún los posesorios. Miren, hasta estos derechos pues se pueden ceder, como cuando es una patente, una marca, cuando es un derecho de autor o los posesorios. Dice, en realidad, salvo la propiedad corporeizada en la cosa que se transfiere con los contratos típicos llamados relativos de dominio, cualquier derecho puede ser enajenado por cesión de derechos, a menos que se trate de un derecho incedible. Bueno, ¿cuál es lo que no se puede ceder? ¿Qué derecho no se puede ceder? Pues los que son incedibles y que pues esos están establecidos en la ley. Derechos inalienables o incedibles. Artículo 2030. Dice, el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no le permita la naturaleza del derecho. Dice, el deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido cuando ese convenio se conste en un título constitutivo del derecho. Así como hay cosas corporales inalienables, existen derechos que no pueden enajenarse o cederse. Aquí pues los derechos que no pueden cederse pues son los inalienables. ¿Y cuándo son inalienables? Cuando no lo permite su naturaleza, no lo autoriza la ley o se conviene en su intransmisibilidad.
Existen derechos que por su naturaleza son personalísimos y se otorgan en favor de un titular determinado, el cual no puede desprenderse de ellos ni enajenarlos. O sea, estos derechos inalienables o incedibles, pues son los que son personalísimos y que otorgan a favor de un titular y que se otorgan a favor de un titular determinado, quien no puede desprenderse de ellos ni enajenarlos, o sea, venderlos. Tal sería el caso del derecho a una prestación alimentaria. En este caso, pues el que tiene el derecho a los alimentos, pues no los puede ceder, ni transmitirlos, cederlos de manera onerosa ni gratuita, porque esos derechos, pues son personalísimos y solo corren a cargo de quien tiene derecho a recibirlos. A una renta vitalicia, bueno, las rentas vitalicias tampoco, a cualquier derecho engendrado por actos del Estado civil. Pues aquí yo creo que más que nada se refiere al matrimonio, como los derechos emergentes del matrimonio o la adopción. Pues sí, matrimonio y adopción pues son derechos inherentes a cada persona, son personalísimos y como consecuencia pues no pueden ser cedidos. Hay casos en que la ley prohíbe la transmisión de derechos como la inalienabilidad de los derechos de uso y habitación o sobre el patrimonio de la familia. Pues existen casos en que no pueden cederse los derechos de propiedad cuando el bien inmueble se encuentra constituido con patrimonio familiar, entonces ya es intransferible, no se puede vender. Por último, es posible que las partes en un contrato pacten que los derechos adquiridos por una de ellas no pueden ser alienados, por ejemplo, los derechos del arrendamiento. En este caso, hablando del contrato de arrendamiento, pues podemos establecer sobre el subarrendamiento cuando se arrenda un inmueble y se establece que puede ser a su vez subarrendado por un tercero. Hay casos en los que en los contratos de arrendamiento se establece que no puede a su vez subarrendar, o sea, transmitir estos derechos de posesión, cederlos estos derechos a otro tercero. Yo creo que más que nada a eso se refiere. Y a veces sí, o sea, sí hay subarrendamientos, pero también hay casos en los que que se prohíbe y que se establece en el contrato que no está prohibido realizar este tipo de prácticas. Efectos de la cesión de derechos. Toda cesión produce consecuencias para las partes y para terceros. En la cesión de derechos, las partes son el acreedor que transmite sus facultades, pues es el cedente, y el que las recibe, pues es el cesionario. Toda persona ajena a ellos es tercero respecto de dicho acto, por tanto son terceros el deudor cedido, los acreedores del cedente y del cesionario y cualquier otro individuo ajeno al acto. Efectos para las partes cedente y cesionario. Respecto de los contratos, la cesión de derechos surte los efectos de, número uno, transferir las facultades jurídicas cedidas del cedente al cesionario en el mismo momento en que se celebra el acto. En caso de que tal consecuencia no esté sujeta a plazo o condición suspensiva y se trate de derechos ciertos y determinados. El cesionario deviene nuevo titular del crédito sin dependencia de la conformidad o conocimiento del deudor. O sea, si hace una cesión de derechos de un crédito, pues el cesionario pues ya se convierte en el nuevo titular del crédito, pero esta cesión pues no es necesario que tenga un consentimiento del deudor. Y la voluntad de él pues es indiferente para la constitución y validez del acto de la cesión, aunque su notificación es indispensable para que el acto sea oponible a él. Sin embargo, pues sí, o sea, esta sesión se puede llevar a cabo con independencia de que lo apruebe o no, o tenga conocimiento digo que lo apruebe o no el deudor, pero
La cesión no puede ser oponible a él hasta en tanto se le haga esta notificación de que ya no es el acreedor que era, sino que ha cambiado y ahora hay un nuevo titular del crédito que existe, que se le quede a deuda. Y dice transmitir también las garantías accesorias del crédito, las cuales pasan en el nuevo titular, lo mismo que los intereses vencidos. Dice el artículo 2032, dice la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de las personas del cedente. Los intereses vencidos se presumen que fueron cedidos con el crédito principal. Entonces aquí dice que si pues no se da en el crédito, pues se va todo como los intereses y también los contratos accesorios que se encuentren celebrados con motivo de este, como la hipoteca, fianza, prenda. Entonces, estas son uno de los efectos para las partes cedente y cesionario. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí en este tema de la sesión de derechos. En la siguiente clase, pues ya vamos a continuar con este tema para terminarlo. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, listo. Entonces, bueno, hasta aquí sería lo concerniente a esta clase. Bueno, que Dios los bendiga y me despido. Nos vemos aquí en la siguiente clase. Hasta luego.